Hola oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de contar en la radio con una nueva voz, pero que seguramente se hará bastante habitual cuando pase el tiempo. Estamos hablando de Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias bueno, por el espacio y un saludo a la audiencia. Bueno, Muchas gracias. Luciano, tú eres argentino, Así eres es, joven estudiando aquí en Madrid, en España, interesado en temas de judaísmo y de Israel, pero no eres judío. así es. Bueno, a veces mis amigos judíos me dicen, sos un judío prestado, y otras veces algunos otros me dicen, sos un cristiano que defiende la causa judía. Así que ambas opciones están bien, son válidas. Con ambas me siento cómodo. Tengo muy buenos amigos de la comunidad. Argentina tiene unos de las comunidades judías más grandes del mundo y de América Latina también muy golpeada por acontecimientos recientes. Y bueno, yo eso también he crecido con muchos de ellos y con los cuales todavía hoy mantengo una muy linda amistad. Así Ujú. que estoy, como dicen ellos, de prestado en algunos temas, pero con la seguridad y siempre la confianza de defender y poder trabajar siempre como digo, la lucha por la justicia y la verdad, que es una lucha dura, difícil, pero que es muy reconfortante. Y a la que estás dedicando también tus estudios académicos, ¿no? ¿En qué estás estudiando? Bueno, el año pasado terminé el posgrado acá en la Universidad Complutense de Madrid, el posgrado en Política Internacional, Estudios Sectoriales y de Área, y me dedico especialmente a los temas de terrorismo y crimen organizado, especialmente el islamismo. Uno de los temas que más me interesa es cómo las sociedades están hoy enfrentando la islamización de Europa, que no es un fenómeno nuevo, pero sí que es un fenómeno que cambia la dinámica de la política interna y externa en los países europeos y también en América Latina, bueno, de donde provengo, de donde provenimos mucho de los que estamos estudiando estos distintos temas. Sin duda que lo que estudio está muy ligado, digamos, a la concepción del Islam y del Medio Oriente en general, pero la cuestión del judaísmo siempre me ha dado espacio a poder interesarme mucho más ligados a la historia, a la arqueología, a lo que es el desarrollo de las comunidades. Por esto es muy interesante. Cuando uno analiza o empieza a estudiar cómo las sociedades razonan conforme a sus creencias, empieza a entender dinámicas sociales y políticas que te permiten entender e ir un poco más allá de los temas que empezás a estudiar, y que muchas veces tocan casi de oyentes en muchos temas. Y cuando iba a avanzar con esos estudios, me daba cuenta que había títulos en los medios de comunicación y una gran, digamos, opinión pública realizada en la academia que era muy poco exacta con la realidad y que me dejaba cierto vacío. Entonces siempre me dio la intención de seguir profundizando sobre estas líneas, que quizás son líneas como madre, para así decirlo, o troncales en mi formación académica, pero que siempre me han generado un interés individual en poder profundizar y poder avanzar. Y en ese sentido, acá estoy, ya en vistas de poder el año que viene, este año en realidad, el ciclo próximo aquí en España que inicia en septiembre, poder iniciar los estudios de doctorado también aquí en Madrid. Así que bueno, con muchos proyectos ya para este año. Ujú. Bueno, me comentabas que en realidad tu acercamiento a la problemática o a la visión que se tiene en los medios de comunicación sobre Israel no es algo que lo traigas de la infancia, sino que en realidad es un descubrimiento bastante reciente, ¿no? Así es un descubrimiento, a ver, académicamente sí, es un descubrimiento reciente. Más allá de lo que decía al principio de mi conexión más espiritual, afectiva, con muchos miembros de la comunidad. Pero cuando empiezo a indagar en los temas académicos, especialmente cuando termino la carrera de grado, yo estudié el grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Plata, me encontré con que los programas de estudio en América Latina en general, pero Argentina en particular, no ahondaba sobre los temas de Medio Oriente.
lo cual es muy llamativo porque a los que nos interesa la política internacional y quienes la hemos adoptado como un modo de vida, yo siempre digo que esto es como estudiar el seminario para ser cura. Si te vas a dedicar a las relaciones internacionales, son los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque la dinámica internacional es tan grande, es tan rica, tan cambiante, tan dinámica, que te exige un esfuerzo realmente diario, de hora tras hora que tenés que estar conectado. A mí me dice, sos una persona hiperconectada, y es verdad porque tenés que estar pendiente de muchos temas. Y en ese dinamismo que tiene la política internacional, me pasó que cuando no nos daban, es decir, no, terminé la carrera de grado con una muy poca formación en el Medio Oriente, y era entonces muy llamativo de decir, pero a ver, donde mejor se ve o donde más se puede ver las relaciones internacionales como concepto de política y concepto de poder, que es el Medio Oriente, cómo un estudiante de grado, en este caso, de licenciatura, termina su carrera profesional y su carrera universitaria, perdón, y sus pasos previos a la profesión sin conocer nada de esa zona. Eso me permitió poder buscar un paso más adelante y profundizar los estudios de posgrado en Medio Oriente, que era la pieza que me faltaba. Y cuando, bueno, empezamos a indagar un poco sobre estas cuestiones en el ámbito siempre académico y también un poco a la par con el informativo y de los medios de comunicación, te encontrabas con que realmente la situación era bastante alejada de lo que la realidad decía, especialmente en los momentos de cobertura de conflictos, que eso también me parece bastante injusto que se hable de Israel solamente cuando jamás ataca, porque realmente Israel tiene muchas, muchas cosas. De hecho, ahora en estas horas el régimen sirio le ha pedido a través de Rusia la ayuda humanitaria a Israel. E Israel ha aceptado. Y hay mucha gente que ahora dice, bueno, pero es propaganda. No, no es propaganda. Israel tiene una ayuda humanitaria impresionante que no está solamente en Medio Oriente, sino que hay otros países de África que también están en la ruta de ayuda humanitaria israelí. Y que todo esto son noticias que no se conocen y no se saben. Entonces, si a nosotros desde la academia no nos llegaba ningún tipo de información que no sea sesgada o que no haya pasado por los filtros que conocemos, que son un rejunte de antisemitismo, de necedad, de mucha... yo siempre digo que es una mezcla de una tiranía de la ignorancia, realmente, que te logran imponer lo que ellos quieren que vos impongas o lo que vos tenés que repetir. Y cuando de alguna forma te vas saliendo de ese estándar que está debidamente aceptado, porque esto es algo que la academia lo ha aceptado, te convertís como en la oveja negra y se te dificulta conseguir información, se te dificulta llegar a fuentes bibliográficas que no sean judías y eso también muchas veces nos terminamos jugando en contra porque citabas un medio judío y te decían, bueno, pero si vas a fuentes judías, pero ¿y dónde crees que busque si los medios no judíos no levantan ninguna cuestión que haga el Medio Oriente por fuera de los conflictos internacionales, que es una región sumamente interesante para descubrir y para profundizar en lo académico y en lo conceptual? Entonces, un poco así, fui creciendo en ese sentido, con una búsqueda individual, un interés investigador propio, joven, amateur, que empieza a encontrar y empieza a tirar distintos hilos. Eso me permitió conocer gente realmente muy, muy buena, gente que dedica su vida a esto, dedica su vida a mostrar otras cosas, a mostrar otras, a esclarecer sobre muchas cuestiones que, insisto, en el mundo occidental se han distorsionado, se han tergiversado durante mucho tiempo, se omiten. Hoy hay información que se oculta y eso realmente es preocupante porque lo que hacemos es estar creando a los investigadores, los analistas, los funcionarios del futuro en base a mentiras y tergiversaciones. Entonces me parece que es un desafío interesante, un monstruo quizás difícil, porque yo siempre digo, estamos frente a más de 70 o 80 años de un discurso único, hegemónico. Por esto también a veces quienes tergiversan juegan con la disimilitud de los discursos, porque lo tienen que presentar como algo que, y que es muy permeable en gente que no conoce de los temas. Por eso hablo de la tiranía de la ignorancia, que es terrible. Bueno, recién mencionabas que quien se aparta de esa tiranía, quien se subleva de alguna manera, se convierte en una oveja negra. Y mencionabas que, bueno, que en la Argentina este tema no se trataba, pero ahora estás viviendo en España y en la universidad, en política internacional, sí que se trata y mucho, pero desde una perspectiva única, ¿no?
Ahí ya me imagino que de oveja negra has pasado al monstruo de la caverna. Bueno, efectivamente, porque hay además otro adicional que se suma, y es que en Europa hay dos cuestiones que creo que están bastante irresueltas al día de hoy. Una es que Europa todavía carga con una culpa por lo que ha sido la Shoah y el siglo XX. Europa todavía carga y carga con una mochila porque no ha podido cerrar dentro de su comunidad y de su sociedad europea haber sido el escenario geográfico y físico en donde ocurrió el peor desastre de la humanidad moderna. Eso por un lado. Y después hay un fenómeno que creo que es bien contemporáneo, y es que las sociedades europeas no están preparadas, no saben, no quieren o no pueden, esto puede ser un tema para discutir, enfrentar a las sociedades y las comunidades islámicas que tienen cada vez mayor peso, mayor influencia y mayor dinero. Un dinero que es muy permeable en ámbitos universitarios, profesionales, académicos, en todos los rincones de las sociedades. De hecho, uno hoy ve lo que sucede en Francia, lo que sucede en Bélgica, lo que sucede en Holanda, lo que sucede aquí en España, y permite entender un poco cómo es el panorama. De repente, cuando hay comunidades, ayuntamientos, por ejemplo, o administraciones de gobiernos locales, que están realmente acechados por comunidades que, insisto, son cada vez más influyentes, tienen cada vez más recursos, mayor cantidad de personas, y realmente esto es un problema, es lo que se suele conocer como la islamización de Europa, que es bastante inexacta porque Europa del Este tiene mucha influencia de los islámicos desde hace bastante tiempo, de hecho parte de lo que ha sido la ex Yugoslavia y demás. Pero con esto me refiero que hoy estamos frente a un problema que es realmente grave, porque todas estas condiciones externas también repercuten en los ámbitos académicos. Y hay un detalle que creo que no es menor, que en Europa y en los Estados Unidos, por cómo hoy está regido nuestro sistema internacional, de allí es donde van a salir los funcionarios, o mejor dicho, de aquí de la Unión Europea y de los Estados Unidos, van a salir los funcionarios de los organismos internacionales del futuro cercano, no dentro de 50 años, sino que en los próximos 10 años, los funcionarios de Organización de Naciones Unidas, de la UNRWA, si sigue existiendo, de la OEA, etcétera, van a provenir especialmente de estos ámbitos académicos, en donde hoy se relativiza que Hezbollah sea un grupo, una agrupación terrorista. Que jamás, bueno, sí, jamás fue un grupo terrorista, pero hoy no es tan malo porque cuando vamos viendo, y yo siempre digo, es la relativización y el maquillaje y el lavado de cara del terrorismo, que es terrible. Es realmente muy triste, muy condenable que suceda, e insisto, y nos está marcando el presente, pero también el futuro. Porque quienes se están formando hoy con estos, cuando tengan que decidir sobre la marcha de las relaciones internacionales, van a decir en función de esto, en función de lo que están hoy aprendiendo. Entonces, es muy crítico. De hecho, yo tengo, a ver, conocidos, colegas conocidos que publican en medios de información, ámbitos académicos, que no saben ubicar a Israel en el mapa. Entonces, así todos opinan. Pues yo siempre digo, hay como una suerte de todo el mundo opina. Y cuando todo el mundo opina, sin saber ubicar en un mapa países del Medio Oriente, ahí es donde realmente se vuelve mucho más compleja la cosa, porque todos estos, así como están comprometiendo el futuro del mundo entero, también se están formando sobre ideas que son tergiversadas y que no son más que fichas que quienes realmente tienen malas intenciones con esto los utilizan y los pueden utilizar de la forma que quieran, porque la mala información se repite, se distribuye de forma muy rápida, de forma a veces convincente, y esto me parece es un punto central. En redes sociales esto se ve muchísimo, muchísimo. De hecho, cualquiera puede ingresar en mi Twitter y va a ver de los comentarios más irreales que uno puede imaginar, hasta mucha gente que realmente viene con un discurso que si no tenés una prelectura y un preconocimiento del tema, es creíble, es verosímil. Entonces ahí es donde está la complejidad del tema. Por eso creo que frente a tanta mala información, la acción es traer buena información, ir con las personas que nunca han conocido el tema, ir con las personas que no se van a, o de mejor dicho, se guían por un titular de un periódico o de un medio de comunicación que sabemos que responde a una línea editorial que puede traer
conversaciones o alguna cuestión que no esté muy clara, y estas personas terminan repitiendo. Entonces esto se da mucho. Yo siempre pongo un caso que quizás ejemplifica esto. Me dicen, por ejemplo, Israel ocupa los territorios palestinos. Esto es una frase que se suele escuchar mucho. Bueno, pero ¿cuál es la ocupación? ¿Qué territorio ocupan? Ah, no sé, Cisjordania. ¿Qué parte de Cisjordania? Porque si uno va a los acuerdos de Oslo, va a ver la situación en tres partes, zona A, B y C. ¿Qué parte ocupa Israel? Y bueno, la parte palestina. Sí, bueno, pero hombre, dígame, ¿qué parte palestina que Israel ocupa? Y no lo saben. Como cuando apelan al sionismo. Bueno, ¿y sionismo? Y bueno, el sionismo es lo que están haciendo con los palestinos. Bueno, ¿qué es el sionismo? Y se vuelve una dinámica que es a veces muy agobiante, pero que realmente es muy reconfortante cuando en toda esta pecera y este océano que son hoy las redes sociales, se puede de alguna forma informar y tratar con buena calidad informativa a muchas personas que sin mala intención, muchas veces sin mala intención, otras veces sí, repiten información que está adulterada y que está muy cejada. Ujú. Bueno, justamente para hablar de esta información que no sea sesgada y hablar de cómo comunicar, no solamente tienes esa página, perdón, ese perfil en Twitter con el cual despliegas a través de hilos que se continúan, pues un relato explicativo, sino que también lo vas a tener aquí en Radio Sefarad. Desde aquí lo anunciamos que va a haber una sección que se va a llamar Sionismo, no solo cuestión de judíos, porque esta vez eh, para hablar del tema vas a estar tú, Luciano Mondino, argentino, no judío, y que vive en España y en una realidad que nos has contado. Bueno, convendría también simplemente a modo de epílogo comentar que me contabas que en tu facultad, en la Universidad Complutense, pues el tema de las relaciones internacionales tiene un título llamativo, es decir, que sí abordan el tema de Medio Oriente. Es más, parece como que el Medio Oriente es el principal problema de España, ¿no? Sí, 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 efectivamente. De hecho, a ver, las asignaturas que tiene hoy la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que da el máster en Política Internacional, es decir, el máster que cursé el año pasado, son especialmente volcadas al Magreb y a las relaciones textual, Occidente-Mundo Islámico. Es decir, cuando uno habla de mundo islámico, se puede hacer una idea, pueden estar los árabes, Turquía, Persia o lo que es Irán, puede estar el Kurdistán también dentro de esto cuando uno indaga más en los conflictos, pero claro, al decir Occidente, mundo islámico, se está haciendo una separación y una segregación de muchas otras facetas, muchas otras religiones, mosaicos étnicos, culturales, que es lo que hace justamente la diversidad del Medio Oriente y que muchas veces explican o ayudan a comprender mejor lo que sucede en una de las regiones que, insisto, así como es tan compleja entenderla, porque creo que no alcanza realmente ni la vida, ni el esfuerzo, ni el tiempo para comprender muchas de estas dinámicas que entrecruzan historia, política, estrategia, militares, bueno, es un sinfín de cosas. Pero en esa complejidad, las religiones permiten comprender mucha de esa cosmovisión y de cómo las personas razonan. De hecho, eso siempre lo intento remarcar. Yo creo que las personas razonan conforme a sus creencias y no hay que desprestigiar lo que una persona cree, porque de esa forma razona. Y así como razona un islámico, también va a razonar un cristiano que esté en Egipto, o los coptos, la iglesia ortodoxa, el cristianismo en zonas por ahí, en países árabes, el judaísmo, el budismo, las expresiones confucianas. Bueno, hay cualquier cantidad de ejemplos que nos permitirían adentrarnos un poco más. Pero cuando se sectoriza Occidente, mundo islámico, se silencian un montón de voces, que es realmente lo que hace la diversidad y la complejidad de una región que no se puede encasillar en Occidente. Porque es decir, si hacemos digamos, una ecuación, lo que no sería islámico pasaría a ser occidental.
Ujú. Sería una cosa muy, muy O sea, llamativa. China, Canadá, todos juntos, porque, China, Canadá, Japón, Israel, algunos países Indonesia, por ejemplo, ¿qué pasaría con Indonesia, que no claro. está en el Medio Oriente? O sea, bueno, es decir, ya de por sí es una etiqueta muy, muy equívoca, que esto lo puedo decir porque lo he hablado, lo he charlado. Siempre yo con eso no tengo ningún problema. Pero sí, siempre me pareció llamativo de por qué se silenciaba una parte. Porque claro, sí, probablemente yo creo que la respuesta sería, bueno, pero Israel es occidental. Eso pasa siempre, son respuestas muy comunes que estoy acostumbrado a escucharlas. Pero sí, eso siempre me resultó llamativo. Por eso un poco a lo que hace esta duda, ¿no? Siempre los mejores analistas y pensadores de la historia surgen duda de decir, bueno, esto no me cierra, entonces tengo que seguir o profundizar. Obstáculos hay muchos, acceso a la información es muy escaso, tenés que tener buena destreza en los buscadores, trabajando con distintas redes, es decir, es difícil, pero se puede. Entonces, todo lo que pueda servir para este propósito y lo que yo pueda colaborar, sabes que voy a estar porque, insisto, me gusta, es la vocación que tengo, la vida que llevo y siempre es muy positivo, realmente es muy positivo. Así que encantado de sumarme al espacio. Pues nada, ya saben, tendremos tiempo de oír y hablar con Luciano en muchísimas otras ocasiones, porque evidentemente ahora se han quedado muchas cosas en el tintero, pero para eso estará esta sección. Muchas gracias, Luciano, y bienvenido a bordo. Bueno, gracias Jorge por la presentación, por el tiempo. Y bueno, insisto, soy una persona que me gusta mucho hablar. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho el feedback, es decir, la devolución. Voy a intentar siempre tocar muchos temas que, insisto, creo que a veces nosotros cometemos un error y es creer que todo el mundo que nos rodea habla el mismo lenguaje que nosotros. Y la verdad es que el 99% de la gente que nos rodea no conoce casi nada de los temas que nosotros frecuentamos todos los días. Entonces, ese es el desafío y estoy seguro que lo vamos a poder ir resolviendo y poder llevarlo. Así que nuevamente gracias y gracias a la audiencia también.